Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más que en este caso vamos a hablar sobre el Scatophagus argus, de la familia de los escatofágidos, también conocidos como pez escatófago manchado, pez escatófago moteado, argus verde, se conocen también como scats o scat moteado o pez argo. Fue descubierto por Linneo en 1766 y la distribución geográfica es del continente asiático, concretamente en el sudeste asiático, tocando Indonesia, Filipinas, también lo podemos encontrar en la India y en Sri Lanka, pero básicamente sería pues la zona también del Indo-Pacífico, Australia, Islas Salomón, Nueva Guinea, etcétera, etcétera. El hábitat de estos peces suelen vivir en aguas costeras con poca profundidad, pero también pueden vivir en estuarios, deltas de ríos o incluso en el mar directamente. La temperatura entre 20 grados a 29 y el tamaño máximo que suelen crecer dentro del acuario son entre 30 a 33 centímetros. Luego en la naturaleza incluso podemos encontrar ejemplares que midan 39 centímetros. ¿Cómo mantener a este animal? Necesitamos un acuario, puede vivir en un acuario comunitario de al menos 400 litros, con buena calidad de agua y buena filtración biológica, que permita mantener bastante bajo los nitritos y los nitratos, ya que son bastante sensibles a los compuestos nitrogenados. Entonces necesita una muy buena filtración biológica, incluso si lo tenemos en agua salobre, porque lo indicado de este pez es que puede vivir en agua dulce cuando son pequeños, pero cuando son juveniles o cuando son adultos deberían vivir en aguas salobres o aguas salinas. Si en su etapa adulta lo ideal sería poner un skimmer para mantener también los nitratos y nitritos bastante bajos. La densidad para mantener a este animal en etapa adulta deben ser como mínimo unos 1020 grados de salinidad. Se aconseja una grava fina de arena y este pez agradece la iluminación intensa. Podéis poner troncos, rocas, pero hay que tener en cuenta que este pez es un pez, como ya veis en el vídeo, muy activo y necesita bastante nadar por todos los lados. Así que también necesita gran espacio para la natación, para nadar de un lado para otro sin encontrarse en ningún obstáculo. Las plantas deben ser duras y resistentes. Además, hay que tener en cuenta que como este pez es indicado en su etapa adulta para acuario salobre, de lo contrario se morirá, las plantas deben ser resistentes a la concentración de sal. Lo ideal serían plantas como el Microsorum, el Epteropus, la Limnophila sessiliflora, el Ceratopteris pteridioides, la Egeria densa, el Ceratopteris talictrides, la Caetomorpha linum, el Crinum calamistratus también se resiste bastante bien, o el Equinodorus tenellus o la Vesicularia dubillana. Estas serían las plantas que mejor soportan las concentraciones de sal. También hay que tener en cuenta que el acuario tiene que tener buena aireación, buena corriente, se adapta bastante bien a los cambios bruscos de salinidad y hay que decir que lo podéis poner, es acuario comunitario, obviamente como he dicho al principio, de unos 400 litros, ya que necesita bastante espacio para nadar, pero cuando son adultos deben estar con peces afines al agua salobre, es decir, arqueros, monodáctilos, peces avispa, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, también se puede mantener con peces de marino, podéis tenerlo con cirujanos, damiselas, payasos, ballestas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente no suele dañar a los corales, ni tampoco suele hacer mucho caso a las anémonas, pero eso sí comerá las microalgas y las macroalgas. Es decir, que si tenéis macroalgas típicas, no las tenéis en el Zoom, sino que las tenéis directamente en el acuario, probablemente se las comerá. Los parámetros de entre 7.5 a 8.5 de pH y de GH entre 15 a 30 grados de GH. Lo más indicado sería mantenerlo sobre unos 20 grados de GH. La alimentación es un pez omnívoro y no es depredador, pero necesita también grandes cantidades de alimento porque suele comer bastante, suele tener un apetito bastante voraz. Es bastante fácil de mantener, de alimentar, siempre y cuando se le tenga todos los parámetros que hemos dicho antes en perfectas condiciones. Además, le podéis dar pequeños alevines de peces, pequeños invertebrados,
Una vez está aclimatado, se le puede dar prácticamente de todo: papillas caseras, carne, mejillones, escamas, pellets, comida liofilizada, pero eso sí hay que aportarle un tanto por ciento de dieta vegetal, es decir, algas, hierbas, vegetales, plantas, etcétera. De lo contrario, empezará a comerse las plantas y además se las come absolutamente súper rápido, por lo tanto, si no queréis que se os coman todas las plantas del acuario, hay que proporcionarle suficiente alimentación para que se sienta saciado. El temperamento es una especie pacífica y gregaria que no suele mostrar demasiada territorialidad, de hecho no muestra territorialidad, ya que incluso suelen vivir en grupos. Ni suele mostrarla interespecíficamente ni intraespecíficamente. Además, lo que se ha descubierto es que si se mantiene durante mucho tiempo de forma solitaria, sin ningún pez, sin ningunos, o si por ejemplo la decoración no es la correcta, suele mostrarse bastante tímida y asustadiza e incluso podemos tener problemas a la hora de darle de comer. Además tiene cierta tendencia a mordisquear aletas de otros peces, por lo tanto de ahí que os decía que el acuario tiene que ser muy amplio y con muchos recovecos, ya que si no estará persiguiendo a todos los peces para morderle las aletas. Por lo tanto es bueno un gran acuario, 400 litros, 1000 litros, para mantener varios ejemplares. También es un pez que suele vivir normalmente en grupos pequeños, por lo tanto lo suyo sería 5 o 6 ejemplares que naden en bandada. La zona natatoria nada por todo el acuario, desde la zona media, la zona baja, etcétera, etcétera, etcétera. También lo podemos encontrar en superficie. Es un pez muy activo y además con una longevidad muy larga. Suelen vivir entre incluso pueden vivir 20 años estos peces si se les mantiene en óptimas condiciones. Además, la experiencia para mantenerlos sería media difícil, más que nada por el tema de mantener a raya los nitratos y nitritos. Nitritos son súper sensibles a los nitritos, por lo tanto es muy importante que tengáis muy en cuenta este factor a la hora de mantenerlos. No presenta dimorfismo sexual, el macho y la hembra son exactamente o muy similares, por lo tanto es difícil saberlo. Esta especie en su estado salvaje se suele encontrar, de ahí viene el nombre Scatophagus, phagus que significa comer y scats que significa excremento. Este animal en su medio natural se suele alimentar, especialmente cuando son juveniles, pero también lo podemos encontrar alimentándose cuando son adultos, de excrementos de pájaros, de mamíferos, de cetáceos. Incluso se suele alimentar de los excrementos de otros animales. Por eso siempre pensamos que los peces no pueden comer excrementos, pero en realidad sí. Que las corredoras no coman excrementos no significa que no hayan otros peces como el Bunocephalus o el Scatophagus que sí que se alimenten de excrementos. La explicación es bastante simple y lógica. Los excrementos de los pájaros y de mamíferos, especialmente de los pájaros, que es lo que más se encuentra en su medio natural, presentan mucha cantidad de urea. Y la urea ayuda a mantener, a estabilizar el sistema osmótico de los peces. De ahí que estos peces se alimenten de excrementos de animales. La coloración, además, este pez presenta una cierta mutación. Desde una cosa es cuando es alevín, que tiene unas características morfológicas mucho más redondeados, mucho más musculados, y una vez que crece a etapa juvenil o a etapa adulta, esta forma desaparece. Como ya veis aquí, este es juvenil y la frente ya se le empieza a alargar un poco. El patrón de color cambia totalmente de la etapa juvenil a la etapa adulta. Es un pez que cambia bastante a medida que va creciendo. Además es una especie propensa a los hongos, al odynium, al punto blanco, por lo tanto hay que tener muy en cuenta que los parámetros tienen que estar correctos, si no pueden ser que rápidamente enfermen y rápidamente mueren. Y un dato también muy interesante es que estos peces presentan glándulas venenosas. Se sabe poco sobre estas glándulas venenosas y normalmente en las fichas técnicas que se encuentran por ahí no hacen mucho hincapié en que tienen glándulas venenosas y que además duelen, es una picadura bastante dolorosa. El veneno no es mortal, es un veneno débil, pero sí que es cierto que la picadura es bastante dolorosa. Las glándulas venenosas las tienen en la aleta dorsal. Tienen unos radios que cuando los sacamos del agua, pues los estira, los eriza. Y de ahí que podemos tener algún pinchazo. Es importante, eso sí, pues manipularlos con cierta prudencia a la hora de sacarlos fuera del agua.
Además, estos peces son migratorios. Cuando son adultos viven en agua salada, cuando son pequeños viven en agua dulce, suelen moverse a zonas ricas en desechos, en descomposición. De ahí que tenga una conducta migratoria. Además, estos peces suelen vivir entre 8 aquí suelen valer entre 8 a 15 euros. No es un pez tampoco muy caro. Es un pez muy peculiar en cuanto a comportamiento. De hecho, se puede incluso domesticar y suele venir a comer de la mano, etcétera, etcétera.